Quiero hablar acerca de uno de los temas más retantes que todo hombre sufre. Y es cuando el Espíritu Santo comienza a desconstruir, romper, quebrantar, desarmar la relación espiritual con Dios basada en desempeño. Dígalo conmigo, desempeño. Todo hombre en su relación particular con Dios, la que tenga, la que construya, tarde o temprano experimentará un episodio donde Dios te desconstruye. La intención es ir abandonando la relación con Dios basado en nuestros méritos, basado en nuestro desempeño, basado en nuestro criterio y experimentar desnudez, que no es otra cosa, transparencia, autenticidad. Y debo ser justo, muchas veces en la experiencia religiosa no se promueve este tipo de relación donde usted pueda acercarse a Dios, tal como tú eres, porque si medita de manera determinada cuál es la intención de Dios, la intención relacional con Dios para con el hombre no es una de imponerse, tiene que ser voluntaria. Para ello, voy a utilizar el verso en la Escritura, en el libro de los Hebreos, capítulo 4, el verso 15 y 16, donde da evidencia de la verdadera actitud del Señor, no de la religión, del Señor, no de los hombres, del Señor, no de los predicadores, del Señor, hacia nuestra fragilidad. Dígalo conmigo, fragilidad. Y se lo digo porque los hombres por naturaleza no manejamos fragilidades. Somos peritos en ocultarlas, en maquillarlas o crear una falsa identidad. Y lo que quiero que entienda, no se sienta mal, no se sienta culpable, bienvenido al club. Bienvenido al club. Solo que cuando el Espíritu Santo te enfrente y te desarme de ese episodio, vas a conocer a Dios de una manera relacional que te va a motivar a ser auténtico. Mire lo que dice Hebreos 4:15 y lo que quiero que medite es, mire la actitud de Cristo hacia nuestra realidad y fragilidad y mire la actitud que nosotros tenemos que cultivar hacia este Dios. Cuando declara, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra. Medite, examine, evalúe la postura de Cristo hacia nuestra realidad como hombres frágiles que todos somos. Lo primero, Él ejerce un sacerdocio continuo. Por eso es que declara, tiene un sumo sacerdocio. ¿Qué significa? No está basado dicha relación sacerdotal en nuestro desempeño. Me explico. Es posible que usted no busque más de Dios y este sumo sacerdote le seguirá buscando. Es posible que usted no solicite auxilio, socorro o buscar a este sacerdote y este sacerdote continuará cuidando de usted. Porque su sacerdocio no está condicionado a tu desempeño, a mi desempeño, lo cual es bien revelador porque está dando una revelación llamada la gracia de Dios, que significa no hay nada que usted como hombre pueda hacer para ganar la aceptación, la valía, el amor de este Cristo, el cual tiene una intención bien particular si usted va comprendiendo esta característica del carácter de Dios, que es
que yo me pueda acercar a Él voluntariamente, que yo pueda intimar con Él por amor, no por miedo, no por búsqueda de aprobación, porque como irá conociendo a través de este relato y de este mensaje, no hay nada que un hombre pueda hacer para ganar el amor y la aceptación de este Cristo. Yo sé que muchos de nosotros lo conocemos a nivel conceptual, pero a nivel de desempeño sufrimos una crisis catastrófica. Y es por eso que quiero que vaya internalizando, porque una de las intenciones de Dios para usted crecer espiritualmente con Dios es que usted esté relacionado de manera armoniosa con tu fragilidad. Si usted es el típico hombre, como lo soy yo, como lo es usted, somos adictos a ocultar nuestras fragilidades. Somos peritos cómo maquillar nuestra fragilidad. Y el problema con esto es que restringimos el auxilio de Dios. Andamos sirviendo a Dios bajo un esquema, una sombra de culpa, una sombra de miedo, unos demonios que muchas veces nos atormentan de buscar esa aprobación sin cultivar o construir autenticidad. Y lo que quiero advertir en esta mañana, no importa tus debilidades, ignorando aún la realidad de que muchos de nosotros somos frágiles y no lo queremos reconocer, conociendo que somos inadecuados, Dios sabía de nuestra fragilidad y aún así te escogió, aún así te eligió, aún así te aceptó, aún así te incorporó relacionalmente. Lo cual quiero que entienda, no olvide ese origen, no olvide esa referencia, porque usted va a tener que continuar cultivando la que significa, Señor, aunque soy inadecuado, aunque soy incompetente, esa realidad me tiene que destinar a una relación de perpetua dependencia para con el Señor. No es que usted se suelte y se desprenda de Él, no es que diga ya lo logré y ya puedo moverme a la próxima fase. Literalmente somos pacientes de diálisis espiritual. Continuamente necesitamos esta purificación, continuamente necesitamos crear esta dependencia, y Dios no tiene ningún inconveniente, pero cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que esto es parte esencial de la relación. Y para cultivarlo y para lograrlo, lo primero que tiene que comprender es la actitud de este Cristo hacia nuestras debilidades. Lo segundo, es explícito. La declaración, la actitud de Cristo hacia tu debilidad, hacia mi fragilidad, es de compasión. Dígalo conmigo, compasión. Es una controversia de las más difíciles superar en la experiencia religiosa. Y digo religiosa porque hay un gran combate entre lo que es la religión moderna, puede ser evangélica, pentecostal, católica, metodista, episcopal, la que fuese, versus los valores del reino de Dios. Y yo vine a hablar acerca de los valores del reino de Dios, no te vine a predicar acerca de religión. Porque la religión está muy orientada a contradecir el carácter de este verdadero Dios. Y como usted acaba de escuchar, la actitud de este Cristo hacia nuestras debilidades, hacia nuestras fragilidades, es de compasión. Muy diferente a la religión organizada, que muchas veces la actitud es de juicio, señalamiento, prejuicio, marginación, elitismo, inclusividad o exclusividad, a menos que usted no cumpla los méritos. Entonces lo que quiero concientizar, mucho hombre anda con religión internalizada, que significa, mientras yo tenga la oportunidad de mejorar esta condición, mi relación con Dios va a ser más funcional, mi relación con Dios va a ser más efectiva, mi relación con Dios va a ser más valorada, voy a ser más bendecido. Y lo que vengo a advertirle en esta mañana, eso es una mentira religiosa. No hay forma de que usted con su desempeño, con sus buenas obras,
con usted poder esforzarse para ganar la aprobación, logre el favor de Dios, porque entonces se ha convertido la relación con Dios en una relación transaccional, en una relación de méritos, no una relación donde usted entiende y tiene que conocer que tiene que permanecer preso perpetuamente dependiendo de este Dios, lo cual lleva a la autosuficiencia, lo cual lleva a la independencia, lo cual lleva a que muchas veces nos relacionamos con Dios y con otros siendo excepciones, haciendo marginaciones. Y lo que quiero que entienda, usted tiene que aprender a vivir en armonía con el verdadero carácter de este Dios, que es un Dios de apertura, es un Dios de compasión, es un Dios solidario, que está consciente de tus luchas, está consciente de tus conflictos, está muy claro acerca de tus batallas, pero continuamente te va a exhortar a continuar con toda y batalla, a continuar con toda y lucha, a no rendirte por la crisis, a no quitarte por la debilidad, a no eliminarte por tu inconsistencia, lo cual es el sermón y la prédica de la religión organizada. Si tú no logras superar tu controversia, usted queda descalificado. Usted no logra superar su controversia, usted es un hipócrita. Usted no logra superar su controversia, usted no es claro, no es firme, no es sincero con este Dios, entrando un espíritu de juicio, el cual Dios no ha autorizado a ningún predicador, a ninguna religión, a ningún individuo, porque el único que conoce los corazones es Cristo, no es el hombre, es Cristo, no es el sacerdote humano, es Cristo, no es la persona, no es el hombre. Lo cual lleva a que muchos hombres construyan una armadura, construyan una máscara religiosa, interrumpiendo el trato de Dios con tu persona. Está bien claro aquí en Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo interesante de este relato es que también declara que este mismo sacerdote fue tentado en todo. ¿Usted sabe lo que significa todo? Dígaselo al que está a su lado. ¿Tú sabes lo que significa todo? Vamos a ver, ¿podemos hacer un catálogo de tentaciones de los hombres que los hombres sufren? Lujurias, mentiras, pasiones desordenadas, desaliento, desánimo, deshonestidad, ignominia. Siga haciendo el relato. La que fuere, la que usted esté luchando, la Escritura declara, Cristo, por más puro, por más obediente, también fue expuesto. Y esa es la crisis de la religión moderna. No tienen conciencia de la fragilidad humana. No hay respeto a lo que es la realidad de la fragilidad humana. Y sin embargo, se declaran peritos en cómo ayudar a transformar individuos, lo cual Cristo advirtió, lo están haciendo y convirtiéndolo 2 veces más hijos del infierno por vuestro proselitismo, porque no representa el verdadero acercamiento del reino de Dios hacia el hombre. No solamente declara que fue tentado en todo, sino que venció la tentación sin pecado. Lo cual significa, es una gracia, es un favor, es una clemencia, una misericordia no barata. Pues tampoco nos vamos a ir al otro extremo. No significa que esta compasión, esta actitud compasiva de este sacerdote llamado Cristo es licencia para el pecado. Me encanta este balance, me encanta este equilibrio, porque habla de cultivar una relación de amor, una relación voluntaria, añadiendo responsabilidad. Muy diferente a la actitud de la religión moderna. Si fallas, Dios te cancela. Si fallas, el diablo te tiene la tablilla tomada. Si fallas, la bendición es revocada. Si fallas, ya Dios se enojó contigo. Si fallas, ya Dios está desilusionado. Si fallas, ya Dios está decepcionado. O sea, la doctrina de humanizar
a este Dios. Y lo que quiero retarle en esta mañana es, ¿será posible que usted pueda desilusionar a Dios siendo este Dios omnisciente que conocía tu historia desde el principio, conoce tu historia hasta el final? Y usted no me va a decir a mí que ya Dios hizo provisión para tus momentos de fragilidad, hizo provisión para tus momentos de oscuridad, hizo provisión para tus episodios del valle de sombra de muerte. Y usted me va a decir o va a condicionar la relación con Dios a una de desempeño, cuando la verdadera intención de Dios es que entres en reposo, que entres en descanso, que entres en una relación de dependencia con Él. Al tú finalmente darte cuenta, no puedo en mis propios recursos, no puedo en mi propia iniciativa, no puedo en mis propias fuerzas, lo cual dicha revelación te tiene que llevar a una relación de dependencia con este Dios. Si dicha relación no ocurriese, usted tiene un segundo problema, no solamente el de la fragilidad humana, sino el del orgullo y la soberbia de no acercarse tal como es a este Dios. ¿Ve la actitud de Cristo hacia nuestras debilidades? ¿La comprende? Es compasivo, no es licencia para hacer lo que usted le dé la gana, pero sí es de apertura para un propósito bien particular, el cual declara en el verso 16, donde dice, acerquémonos. Dígaselo al que está a su lado, acerquémonos. Pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo que declara es, mientras más vulnerable, mientras más inadecuado, mientras más descualificado te puedas encontrar, esa condición es perfecta condición para acercarte al altar. Yo no sé si usted entendió lo que acabo de declarar. Muy contrario a la mente religiosa, déjame limpiarme, déjame prepararme, déjame hacer un ejercicio donde yo pueda ser óptimo o apto para acercarme a este altar. Está declarando, dicha condición de fragilidad te hace candidato más que bienvenido para acercarte al altar de la misericordia y de la gracia. En vez de usted huir de la presencia de Dios, en vez de usted condicionar su relación con Dios, Dios lo que está diciendo, cuando más vulnerable e inadecuado, apártate de la máscara religiosa, ven en transparencia a este altar. ¿Por qué le digo esto? Porque la mente del hombre religioso tiene unas estrategias de cómo lidiar con su fragilidad en contra de este principio que Dios solicita. Ejemplo, muchos hombres interpretan, pensamos que nuestras debilidades nos separa de la compasión de Dios. Algunos de ustedes que están aquí, no es sorpresa que puedan estar luchando con adicciones, con pasiones desordenadas, con una doble vida, crisis en el ánimo, desaliento, depresión, rabia, coraje, amargura, problemas tal vez a nivel de familia, historial prolongado de fracasos relacionales, fracasos económicos. Y muchos de ustedes interpretar, ya yo no tengo esperanza, mi vida es un desastre, mi vida es un fracaso, mi vida no tiene reparo, y eso llevarle a mantener una relación de distancia con Dios. Lo que vengo a advertirle, lo que vengo a declararle, tu historial de crisis, tu historial de debilidades, sea que ya pasaron, se mantienen o continúan perpetuamente, no te aleja de la relación con Dios. Todo lo contrario, Dios lo que está demandando, mientras más crisis tú experimentes y sufras, más te quiero injertado, porque muchos de nosotros lo que hacemos es, déjame arreglarme allá afuera y cuando me arregle, regreso, déjame cambiar mi actitud y cuando la mejore, entonces regreso. No, usted afuera no se arregla, usted fuera de él no se corrige, usted afuera se empeora. Lo que está declarando es acercándote, 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 acercándote.
Y le voy a ser bien honesto, es probable que haya gente alrededor tuyo juzgándote, haya gente persiguiéndote, señalándote de que tú no tienes oportunidad de cambio, no tienes oportunidad de reforma, y yo lo puedo comprender, es parte de la naturaleza humana, es parte de la naturaleza religiosa. Lo que quiero que comprenda, Dios te está esperando para restaurarte, Dios te está esperando para darte una nueva oportunidad, Dios está esperando para levantarte, pero necesitas hacer este ejercicio que supera la mente religiosa, y es acercaos al altar de la misericordia. Es más, declara en el verso 16, acércate en confianza. ¿Qué significa? Dios no te está esperando aquí para avergonzarte, como algunos profetas, ¿verdad? O pseudo profetas muchas veces hacen, que destruyen la dignidad humana, avergüenzan la dignidad del individuo. Eso no tiene nada que ver con el Dios del reino, eso tiene mucho que ver con la religión moderna. El Dios que yo le predico protege la dignidad del individuo, protege la identidad del hombre, cuida la estima humana. No puede haber un doble discurso, como muchos de ustedes le han hecho creer, de un Dios de amor y un Dios de destrucción, un Dios que restaura y un Dios que avergüenza. Eso yo lo puedo creer del Dios de los hombres, pero no el Dios de la Biblia. Y es por eso que en esta mañana he venido a retarle a que se desintoxique de esa doctrina religiosa y cultive una relación voluntaria, no impositiva, no de miedo, porque así podemos llenar cualquier iglesia a través del pánico, a través del temor. Dios quiere una relación voluntaria. Por eso usted no encuentra a Cristo en ningún lugar de la Biblia declarando solamente y únicamente el que quiera venir en pos de mí, sígame, porque es necesario, porque en el camino va a llegar el momento donde nadie te va a estimular, donde nadie te va a poder poner presión, donde nadie te va a poder intimidar, y va a llegar el momento donde voluntariamente usted va a tener que elegir entre amar a Dios y amar su vida, amar a Dios y amar su carne, amar a Dios y amar el control de su vida. Allí la religión no va a estar más que usted y Dios. Y lo que quiero es que cuando le toque ese turno, usted elija a Dios. Segundo, otros se descualifican de la relación, pues se interpretan: esto no es para mí. Mira los errores continuos que cometo. Óigame, y si había alguien dentro de la experiencia con Jesús que era adicto al desempeño, era Pablo, el apóstol. Usted no conoce otro hombre más performance driven, adicto al desempeño, que Pablo. Cuánta lucha, cuánta batalla, cuánta crisis, cuánta debilidad, cuánta fragilidad él sufría. Él la combatía, él la peleaba, inclusive él declaraba: yo someto a este hombre, esta carne, lo mantengo como un vasallo, no dejo que me domine. Óigame, y el hombre presentaba una maestría extraordinaria lidiando con sus pasiones humanas. Pero llegó el momento donde se le acabó el poder relacionarse con Dios basado en su desempeño. Es que hay un problema bien serio cuando un hombre se relaciona con Dios por desempeño. Este hombre gana cierta jactancia, no solamente para con Dios, sino para con su prójimo. Por eso es que en medio de nosotros tenemos hombres que juzgan, tenemos hombres que condenan, tenemos hombres con actitud: yo soy mejor que tú, o te estás descualificado, porque el hombre tiene una tendencia a la competitividad. Pero ahora estás en un reino donde no somos competitivos, estamos en un reino donde somos dependientes, estamos en un reino donde estamos destinados a depender de Cristo, y que la relación con otros es de misericordia, la relación con otros es de tú monitorearte, que tú también no seas hallado falto y también quedes descualificado, que la misma debilidad que tu prójimo sufre también puede ser tu misma debilidad. Por eso somos un ejército que debemos ser compasivos el uno para con el otro. Este es el único ejército, el de la religión moderna, que cuando sus soldados están en crisis, están en debilidad, le hacemos eutanasia, los rematamos, los liquidamos. Ese no es el mensaje del reino. El mensaje del reino es restaurar al individuo a la imagen, restaurar al individuo a la semejanza, restaurar al individuo a lo que es imagen y semejanza de Dios.
Pues mire qué interesante, porque le llegó un momento histórico a Pablo, el de desempeño, donde no pudo superar su debilidad. Inclusive le oró a Dios en 3 ocasiones. Él declaraba, 2 Corintios 12:7, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente. Parece que este hombre era sumamente dependiente de su intelecto, era sumamente dependiente del conocimiento. Al parecer era un hombre que era muy intelectual, pero llegó el momento donde no se supo explicar. Dios se aseguró que él no descansara en esa autojusticia. Y mira lo que ocurre. Le declara: me ha sido dado un aguijón en mi carne, realmente un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Porque esa es la orientación de muchos hombres. Señor, tengo este conflicto. Señor, tengo esta lucha. Señor, tengo esta debilidad. Señor, tengo esta fragilidad. Quítala. Y la pregunta es para todos los hombres aquí reunidos en esta mañana: ¿y qué va a ocurrir cuando Dios no remueva la fragilidad? I know what's going to happen. Yo sé lo que va a ocurrir. Usted se va a frustrar. Usted se va a desalentar. Usted se va a desanimar. Algunos de nosotros va a pelear contra este Dios. Desempeño. Desempeño. ¿Sabe lo que Pablo descubrió a través de este episodio? Que cuando le pidió a Dios que le removiera la controversia, la debilidad, la lucha, el aguijón de la carne, el mensajero de Satanás que lo bofeteaba, realmente le estaba ministrando. Realmente lo que quiere decir es, cada vez que él tenía ese episodio de crisis, lo llevaba a tocar tierra, lo llevaba a armonizar con su realidad. ¿Y sabe lo que Dios le declara? Lo mismo que nos declara en esta mañana, cuando dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, tenemos retos, tenemos crisis, tenemos episodios donde la única forma de superarlo es permanentemente depender y descansar en la misericordia de Dios hasta que Él venga. Yo sé que esto es contrario a la mente religiosa. Cualquier debilidad hay que removerla. Cualquier fragilidad hay que destruirla. Y la pregunta es, si la logras destruir, entonces ¿dónde quedará tu dependencia en Dios? Si es que usted conoce cómo es esta naturaleza que opera, le encanta ser independiente de Dios. ¡Quiere ser Dios! Entonces Dios en su rescate lo que te está diciendo: hay situaciones de vida que tal vez Dios no remueva. Hay crisis de vida que Dios tal vez no quite. Pero eso no significa que Dios no esté en control. Lo que significa es, y si la intención de Dios es, aprende a caminar con dicha crisis. Aprende a manejar dicha fragilidad. Aprende a manejar dicha controversia, sujeto, agarrado, descansando en mí. ¿No es eso también una forma de gobierno y de dependencia al gobierno supremo, a la cabeza federal? Pablo declara de buena gana: ahora en adelante me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí declara: por lo cual por amor de Cristo me gozo en debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si lo traduzco a la vida diaria de muchos de nosotros, ¿cuántos de ustedes no pelean con el desánimo? Y aún con el desánimo siguen sirviendo a Dios. ¿Cuántos de ustedes no luchan con depresión y aún en tristeza siguen buscando el rostro de Cristo?
¿Cuántos de ustedes no luchan con la realidad de una pérdida de vida? Y muchas veces esas memorias de culpa, de condenación tratan de atormentarte y tú insistes en descansar. Dios me perdonó, Dios me restauró, yo soy un hombre nuevo, yo soy un hombre diferente, yo soy un hombre creado a la imagen y la semejanza de Dios, aunque tus acusadores persisten en revivir tu pasado. Dígame si eso no es aprender a manejar la debilidad. ¿Cuántos hombres no están en la iglesia con severas adicciones? Adicciones al cigarrillo, adicciones al alcohol, adicciones a la ira, adicciones en la sexualidad. Y llevan años luchando, pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame, Señor, quítame esto, Señor, ayúdame a superar esta crisis. He conocido de hombres aún con luchas de atracción a otros hombres, a mismos hombres, y le piden: Señor, quítame esta crisis. Y Dios lo que le ha dicho: aprende a descansar en mí y aprende a gobernar esa pasión. Algunos me han declarado: la lucha no se ha removido, pero la lucha ya no me controla. La lucha todavía no ha desaparecido de mi vida, pero ya no me dirige. Y eso es bien revelador, porque lo que te está diciendo es que aunque estés luchando con debilidad, Dios lo que está buscando es gobierno, que significa el pecado no se apodere sobre tu persona. Pues algunos de nosotros vamos a tener que luchar con pasiones que nos revisitan de tiempo en tiempo. Mientras no las tiene, usted está en otra dimensión. Usted se come los demonios en asopado de pollo. Usted enfrenta cualquier crisis. Usted se siente que está en el tercer cielo. Pero cuando las pasiones le azotan, cuando le vienen las tentaciones, cuando por ejemplo usted tiene familia y coquetea con la idea del divorcio, la idea de la separación, la posibilidad de una relación extramarital, y eso no se aparta de tu vida, y Dios está ahí observando y diciéndote: en ti está la decisión, en ti está el gobierno, porque Dios no está destinado a remover estos estímulos, porque va más dirigido a darte gobierno sobre esos estímulos. Por eso es que la religión moderna no funciona para muchos de ustedes, porque es una relación mágica, es una relación casi de espiritismo evangélico, cuando realmente el verdadero evangelio es darte gobierno sobre estas pasiones. Aprender, como decía Pablo, a vivir con ese aguijón, vivir con ese mensajero, para mantenerme humilde, para mantenerme dependiente, para mantenerme en descanso. Yo sé que esto para ti no es aceptable, porque tú no quieres nada relacionado con este adversario, pero si acaso no se ha dado cuenta, este es uno de los muy poquitos beneficios de poder relacionarme con esta realidad. Esa crisis me acerca a Dios, esa crisis me hace más dependiente de Dios. Por lo tanto, es una crisis de actitud. Diga conmigo: actitud. ¿Qué significa? En vez de yo alejarme de Dios, acércate al Señor. Otros cancelan la relación con Dios porque se sienten que son deshonestos. Mire, estoy bien particular en muchos hombres, porque buscan a Dios solo cuando lo necesitan. Y yo sé que la religión moderna te va a caer a palo limpio. Si detecta: oye, pero tú buscas a Dios solamente cuando lo necesitas. Pero ¿sabe lo irónico de esta controversia? Que aún tú y yo, buscándolo cuando lo necesitamos, Él aún así responde. Perdone que le diga, yo sé que es contrario a su doctrina, porque yo no estoy hablando de tu doctrina, estoy hablando del carácter de Dios. Aún tú buscándolo en tu necesidad, o que solo lo buscas en tu necesidad, este Dios clemente, este Dios compasivo, te responde, te socorre, te auxilia, aunque después usted no lo busque más. Entonces algunos de las mentes religiosas concluyen: tú manipulas a Dios, tú quieres controlar a Dios. Y la pregunta es: ¿realmente usted puede manipular a Dios? ¿O será que Dios le está dando un mensaje a este individuo? Cada vez que me buscas en tu crisis y yo salgo a tu auxilio y me dejas, yo permanezco fiel, aunque tú no permanezcas fiel. Yo sé que el tema es faith walkers, pero lo que estoy hablando es mind breaker. Porque es imposible
caminar por fe, cuando la Biblia declara, el justo por la fe vivirá, si no cambiamos nuestra mentalidad. Y lo que vengo a decirles es que muchos de nosotros como hombres tenemos una mentalidad totalmente contraria a la naturaleza verdadera de este Dios. El modelo de muchos hombres de su religión contemporánea es: celebran la aprobación de Dios en sus vidas por su desempeño y no por el amor incondicional que Dios le tiene. Muchos de nosotros no tenemos una conciencia clara de la incapacidad del hombre de amar a Dios. Óigame, hay muchos hombres que en su mentalidad religiosa declaran: yo amo a Dios. ¿Quién le dijo a usted que usted ama a Dios? No sabemos amar a Dios. Es una disciplina, es una virtud que usted tiene que cultivar, que usted tiene que aprender, que usted tiene que muchas veces desconstruir lo que trae. Inclusive, si aún no lo ha comprendido, el mismo Jesús declara: amar a Dios significa obedecerle. ¿Qué significa? Que va a tener que ir en contra de tus preferencias, ir en contra de tus propios deseos. O dígame usted que cuando usted no ha tenido que elegir obedecer a Dios, se esbarata por dentro. No sabemos amar a Dios. Ignora la fragilidad humana. La mente religiosa penaliza a los hombres que han fracasado matrimonialmente. Yo he escuchado a hombres decir: ¿qué me puede enseñar ese divorciado a mí de su crisis? ¿Qué me puede enseñar ese hombre que ha perdido 3 matrimonios, 3 familias, si todo su catálogo es pérdida? Mire qué soberbia. Cuando con los hombres que han sufrido pérdida es cuando usted más puede aprender. Porque si no, usted va a vivir la misma pérdida que ellos vivieron. Pero somos una religión tan elitista, tan llena de prejuicios, que descalificamos, a menos que usted no tenga una vida perfecta. Cuando todo lo que Dios pidió es una vida funcional. El único perfecto es Dios. Pues le advierto, aprenda de aquellos que han sufrido. Aprenda de aquellos que han experimentado pérdida. Consulte cuál fue la experiencia de su pérdida. No margine, no repudie, no rechace, porque el próximo pudiera ser usted. Yo no quiero que sea usted, pero si persiste en esa actitud de marginar, usted puede ser el próximo. Somos una religión que desautoriza a los que se reinventan en una nueva relación con Dios. Murmuramos de aquellos que sufren conflicto familiar. Ridiculizamos a aquellos que la fe les falta, cuando el amor a Dios se apaga o la obediencia a Dios no se sostiene, porque somos adictos al desempeño, ignorando que todos los hombres ilustres de la Biblia, los gigantes de la fe, padecieron estos síntomas, sufrieron estos padecimientos. Entonces, si tú lo sufres, tú eres un hipócrita. Si tú lo sufres, tú no eres sincero. Si tú lo sufres, tú eres un carnal. Es la perfecta religión para la destrucción del individuo. No guardamos confidencialidad, ni tampoco somos discretos en proteger la dignidad de los sufridos. Se entera de la pérdida de otro, se entera del fracaso del otro, lo anuncia en todas partes. Algunos de nosotros somos rápidos en criticar y señalar, en vez de abstenernos de la crítica, porque vuelve y oriento, en el reino nadie tiene autorización, ni tan siquiera en el púlpito, de señalar la fragilidad ajena. Dios no nos estableció como jueces, sino como servidores. Si voy a restaurar a alguien en un espíritu de dignidad, tengo que cultivar prudencia y discreción. Eso no se llama ocultar el pecado, eso se llama sensibilidad al adolorido. Y demonizamos a aquellos que han sufrido pérdida familiar, pérdida relacional, bancarrota económica en su historia de vida. Somos adictos al desempeño. ¿Cuál es el modelo que Dios exhorta a través de su palabra? Que como hombres seamos solidarios aquellos que tienen retos en su vida espiritual. Tu hermano, tu prójimo, usted mismo está en lucha, bienvenido al club.
¿Está en crisis? Bienvenida a la experiencia relacional con Dios. No excluya a los que sufran pérdida. No margine a los que sufren pérdida. Aprenda a normalizar en muchas ocasiones estas luchas. Cuando digo normalizar, no es que el conflicto va a ser una norma en tu vida. Es que mientras estés en la carne, esa lucha continúa. Dios no va a erradicar tus pasiones humanas. Si usted lo que anda buscando es esa filosofía, tiene que cambiar su oración, pedirle a Dios que se lo lleve. Pedirle a Dios que te envíe la muerte. Pero mientras esté en este estuche, usted tiene que aprender a abrazar esta realidad. Dios no cancela tu fragilidad humana. Dios lo que te va a dar es gobierno sobre ella. Se llama maestría, se llama vida en el Espíritu, se llama andar en el Espíritu, se llama crucificar al viejo hombre, se llama desvestirme del viejo hombre y vestirme del nuevo. Si se da cuenta, y no hay nada mágico, es un acto voluntario, es un ejercicio de voluntad, es desarrollar un mollero espiritual, es poder cultivar integridad. Y muchos de nosotros no lo tenemos, pero gracias a Dios que podemos cultivarlo, gracias a Dios que podemos construirlo, y gracias a Dios que tenemos un Dios solidario en auxiliarnos en esa construcción. Eso es lo que vine a declararte en esta mañana. No te me quites, no te me canceles, no rompas la relación con Dios, por más esbaratado que estés, por más dolido que estés, por más en el suelo que estés. Vengo a decirte, Dios te recibe, Dios te acepta, Dios te incorpora. Óigame, si lo concluimos, la mejor forma de destruir esta mentalidad de religiosidad moderna es la historia del hijo pródigo. La actitud del padre es la actitud revelada de la verdadera actitud del reino. Que conociendo que este individuo se fue a vivir perdidamente, destruyó su vida, tomó decisiones catastróficas, tuvo la valentía de asumir responsabilidad. ¿Qué hago aquí? Se llama introspección. Y no solamente ver el problema, porque esa es la crisis de muchos hombres. Sabemos que tenemos problemas, pero no hacemos nada al respecto. No es verlo, es accionar. El hijo declaró, esto haré. Volveré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy más digno de ser llamado tu hijo. Mientras regresaba, el padre, representativo de este sumo sacerdote que le estoy hablando en esta mañana, dice que a la distancia lo vio y fue movido a juicio, fue movido a crítica, fue movido a señalamiento, fue movido a por más prejuicios, por más legalista que usted sea, no va a poder cambiar la conducta, el carácter y la actitud de este sacerdocio. O se ajusta a Dios o queda usted excluido bajo la misma norma. Yo sé que la actitud de muchos de nosotros que estamos aquí no es de servidores, sino de fiscales del diablo. Y yo quiero que todo aquel fiscal del diablo que quede renuncie a esas credenciales aquí hoy. Porque es que está en otra religión, está en otro evangelio. Déjeme darle descanso. Si usted tiene que juzgar, si usted tiene que señalar, le voy a dar permiso a que lo haga, solamente para con usted. Le voy a dar permiso, hágalo para con usted. Pero si usted ve la fragilidad ajena, absténgase de juzgar y haga juicio propio. ¿Me estará pasando lo mismo a mí? ¿Será posible que esa misma crisis esté operando en mí? Señor, ayúdame a ver mis tinieblas. Porque somos tan buenos peritos diagnosticando,
lidiando, señalando la crisis ajena, pero somos ciegos y miopes lidiando con nuestra propia crisis. Seamos compasivos ante el dolor ajeno, empáticos con las personas en conflicto, discretos con la crisis de tu prójimo, con la crisis ajena, misericordioso ante la restauración de tu prójimo. Yo sé que hay gente que no va a querer restauración, mas aún así Dios no te libera de ejercer misericordia. Va a haber gente que va a abusar de los recursos, va a haber gente que va a abusar de la gracia, pero lo que vengo a decirle es, Dios fue el que declaró: yo tendré misericordia de que a mí me dé la gana de tener misericordia. No me ajusto a tu criterio, no me ajusto a tu juicio, no me ajusto a tus credenciales, no me ajusto a tu doctrina. Estoy por encima de ese criterio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si el que va a necesitar esa misericordia es usted. Porque Santiago declara: la misericordia de Dios triunfará sobre el juicio. Pero hay mucho hombre en culpa. Hay mucho hombre en condena. Se puede ver, se puede palpar, se puede oler. Apesta. En ese sentido me siento horrible, me siento culpable, me siento condenado, me siento corto de esa aceptación de Dios. Y lo que vengo a decirle es: bienvenido al club. Hay un altar que te puede liberar de esa angustia. Hay una relación que te libera de ese prejuicio. ¿Cuál es la meta? Y con esto concluyo. Pablo, el mayor adicto al desempeño, y Dios les barata su doctrina, declara: tenemos este tesoro, dígalo conmigo, tesoro, en vasos de barro, como dice la Biblia, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? ¿Suya? ¿Suya? ¿De la religión? ¿Del predicador? ¿Del recurso? ¿Para quién es la excelencia? Dale un aplauso al Señor. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mira el catálogo de nosotros. Dígale al que está a su lado. Nosotros. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sabía usted, como hombre que teme a Dios, habrá episodios donde Dios hará provisión a que quedes derribado? El yo estar derribado, Dios declara, no significa que se acabó mi historia. Es más, los mayores vencedores de conflicto, los mayores ejercitores de la fe, son los que después de estar derribados, permanecen derribados espiritualmente y relacionalmente a este Dios en su relación con Él. Se levantan físicamente, pero relacionalmente con Dios siempre están postrados y derribados. ¿No es eso un estilo de vida en armonía con el reino de Dios? Hay algunos de nosotros que tenemos que experimentar el ser derribados para Dios liberarnos de nuestras justicias propias. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuál es mi reto para usted en esta mañana? Usted tiene que disculparse con este Dios. Usted tiene que excusarse por haber descansado en su propia justicia, en su propia prudencia. Inclusive el usted coquetear: Señor, si tú no me hablas en esta reunión, no voy más. Hasta aquí llega la relación, hasta aquí llego, hasta aquí la cancelo.
Si usted acaba de entender el mensaje, no hay necesidad de cancelar tu relación con Dios por tu desempeño. No hay necesidad de cancelar tu relación con Dios por tu desempeño. Sí hay necesidad de cancelar la mentalidad de que por mi desempeño puedo sostener una relación con este Dios. Pues, ¿qué es lo que le quiero invitar? A que cancele esta mentalidad, no cancele la relación. El orgullo de muchos de nosotros nos lleva, como no se respeta esta mentalidad, como no se toma en cuenta expectativa, entonces termino la relación con Dios. Cuando la Escritura, todo lo que te ha dicho y te ha declarado es, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Recuerde que cuando te juzguen, Dios tiene misericordia. Recuerde que cuando te ridiculicen, Señor tiene misericordia. Recuerda que cuando marchiten o hagan señalamiento hacia tu persona, la actitud de Dios no es solidaria con el juicio, sino de compasión. ¿Sabe lo que eso significa? Y yo espero que esto lo pueda internalizar, porque la experiencia del hijo pródigo. Dios prefiere tenerte con tus luchas y con tus debilidades a no tenerte como demanda la religión. La religión es, límpiate a como dé lugar y entonces eres aceptado. El mensaje del reino es, limpia el vaso por dentro y todo lo demás será limpio. Todo lo demás será limpio. De adentro hacia afuera. La religión es de afuera hacia adentro. Y esa es la crisis que muchos de los muchachos aquí tienen hoy. Se han afanado y ocupado de limpiarse por fuera y se olvidaron del vaso interno. Dios te está invitando, cambia tu doctrina, cambia tu mentalidad, cambia tu religiosidad. Entra en una relación de transparencia con Dios. El padre recibió al hijo pródigo, fue movido a misericordia y, para volver a atacar a la mente religiosa, la restauración fue absoluta. No fue gradual, no fue sistemática, fue en lo que a Dios refiere, fue absoluta. Yo puedo entender que hacia los hombres sea un reto totalmente diferente, porque los hombres no son Dios, pero para con Dios fue absoluta. Y hay una razón por qué Dios opera de esa manera, no los hombres, Dios. Porque lo que quiero que entienda, es posible usted tener paz en su conciencia para con Dios, aunque los hombres no quieran soltarte. Dice que cuando vio al muchacho fue movido y mientras el muchacho hablaba, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. ¿Cuál era la actitud del padre? Restauración. Dígalo, restauración. Restauración. Póngale el vestido nuevo, el anillo, las sandalias y matemos el becerro gordo. Vamos a celebrar. El hermano mayor, típico religioso, por desempeño, ¿qué es lo que declara? Padre, he aquí tu hijo lo gastó todo perdidamente en rameras y yo que me he portado bien toda la vida, nunca me has regalado ni una pizza. No me cuadra esto, porque así es la mente religiosa por desempeño. Yo estoy cumpliendo, ¿por qué tú no me das a cambio? Y el padre se lo contesta, esto no es por desempeño, lo mío es tuyo. Así es la relación. El que no trabaja por desempeño, sino conociendo que es Dios en todo, dice, puede venir en confianza a Él, puede acercarse confiadamente a Él. Por lo tanto, el hijo estaba en prisión dentro de la misma casa. Vuelvo a oriento, Dios puede y tiene la capacidad de perdonar y restaurar de manera absoluta. Los hombres no. Con los hombres usted tiene que pasar un proceso sistemático, pero para poder manejar el proceso de los hombres, tiene que abrazar el amor incondicional de Dios. ¿Por qué? Y con esto despido y concluyo. Uno de los versos más célebres, Miqueas 7:18.
no lo olvide, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso es que Dios puede tomar esta postura de restaurarte totalmente. Y mi exhortación a usted es: permítale al Espíritu Santo que le restaure. Para esto tienes que acercarte al altar de la misericordia y del oportuno socorro. Aún con tus vestimentas rotas, acércate. Aún con tu vida destruida, acércate. Aún con tu lucha con el pecado, acércate. Yo sé lo que la religión dice. Le estoy diciendo lo que Dios dice. Obedezca a Dios y sea libre. Sea libre. Sea libre.